Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el relato de la aparición de Jesús a los 12, no dice a los 12, a los apóstoles, a los discípulos, encontramos estas palabras que en la mañana me salté en 2020. Estaban reunidos, se presentó en medio de ellos y dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 21 más bien, 21, 22 y 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Bien, entramos aquí en una perspectiva de lo que es la misión del resucitado, que él es el enviado del Padre, así aparece en todo el Evangelio de San Juan, y aquí, una vez resucitado, transmite a su iglesia, a los discípulos, hace partícipe de su misma misión. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Esta frase tiene mucha fuerza porque no es solamente un comparativo, de manera parecida, semejante a como el Padre me envió, yo los estoy enviando a ustedes, sino que esa palabra como, en estos textos y otros que voy a mencionar después, viene a significar algo así, casi porque el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Dicho con otras palabras, hay como un entronque, un enganche entre la misión de Cristo y la nuestra. Nuestra misión prolonga la de Cristo. Y eso se ve en la frase que dice a continuación. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hay aquí un soplo de Jesús que nos recuerda el primer soplo de la creación, cuando Dios modela a Adán de barro y sopla sobre él, alienta sobre él, y Adán empieza a existir. En este momento de la nueva creación, del nacimiento de la iglesia, como hemos visto, o como vimos ayer, en la cruz ha brotado la sangre y el agua. Entonces Cristo sopla, alienta el Espíritu Santo, que dinamiza, que capacita para la misión de la iglesia. Por tanto, Dios nunca nos hace un encargo simplemente para decir: bueno, ahí te encargo eso, tú verás cómo lo haces. Sino que siempre que nos hace un encargo, nos capacita para esa misión. Y aquí se ve claramente con este don del Espíritu Santo. Y esto tiene aplicaciones en todo. Si alguien recibe la misión, por ejemplo, de ser superiora, ay, pero si yo no valgo, sí, bueno, pues el Señor te capacitará, que no valías, ya lo sabemos, pero ahora el Señor te capacita con un don nuevo para que puedas llevar adelante esa misión. La fuerza de Dios se realiza en la debilidad. Muy bien. Entonces Dios capacita siempre con sus dones, capacita con el Espíritu Santo, de tal manera que dice: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Aquí podemos ver, como es obvio, una alusión al sacramento del perdón, pero también podemos verlo en un sentido más amplio
como esa capacidad de perdonar que tiene toda la iglesia, es decir, como esa capacidad de transmitir el perdón de Dios, de ser instrumento del perdón de Dios. Está claro que si somos instrumento de Dios, por ejemplo, para la conversión de una persona, con nuestra palabra, con nuestra oración, con nuestro testimonio, estamos perdonando a esa persona. Y después tendrá que pasar por el confesionario y recibir la absolución sacramental. Pero estamos siendo instrumento de Dios para que esa persona sea perdonada. Entonces, darnos cuenta esto de que tenemos el poder de Dios, el poder de Cristo, recibimos la autoridad de Él y tenemos capacidad para obrar maravillas. Vamos en su nombre. Entonces, ahí podemos hacernos una pregunta en nuestra misión como iglesia y en la misión concreta y particular que cada uno tenga. ¿En qué me apoyo? ¿En mis cualidades? ¿En qué me apoyo? ¿En los medios? ¿En qué me apoyo? ¿En las circunstancias que son favorables? ¿O me apoyo en que voy en nombre del Señor? Recuerden, es muy aleccionadora en el Antiguo Testamento la escena famosa de David y Goliat. Es enviado David a combatir contra aquel gigantón, armado hasta los dientes, y el otro le dice pues que lo va a comer vivo, lo va a deshacer y todo lo demás. Y David simplemente dice estas palabras: tú vienes a mí armado con lanza, jabalina, yo voy a ti en nombre del Señor. Esa es su seguridad. Esa es la seguridad de David. Yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Esta es la seguridad de la iglesia. Esta es la seguridad de cada uno de nosotros. Voy a ti en nombre del Señor. Voy a esta misión, a esta tarea, a este apostolado en nombre del Señor, con la autoridad de Cristo. Si voy a dar una catequesis, no me apoyo en mi preparación. Bueno, pues tendré que prepararlo. Pero a última hora, si ha habido circunstancias que no he podido prepararlo, pues voy con la misma convicción de que voy en el nombre del Señor. Y no voy apoyándome en que, bueno, los chicos están muy receptivos, entonces va a haber fruto, o como yo lo hago tan maravillosamente para captar la atención, entonces esto va a ser genial. Voy con esta conciencia de que como el Padre me envió, yo te envío a ti, te estoy enviando, vas en mi nombre, vas con mi autoridad, con mi poder. Esto es vital, porque, a ver, cualquier tarea apostólica que podamos realizar excede, supera nuestras capacidades naturales. ¿Quién puede decir que es capaz de convertir a alguien? Si alguien lo dice, sería una blasfemia. Nadie podemos convertir. Podremos, como mucho, si insistimos, si insistimos, podemos convencer a alguien para que vaya a misa, o para que haga tal o cual cosa, o para que participe en un retiro. Pero convertir, que esa persona llegue a aceptar a Cristo, que esa persona se entregue a Él, eso no lo podemos hacer. Excede totalmente nuestras posibilidades. Entonces seríamos unos necios si dijéramos, yo voy, tengo mucha capacidad de convicción, tengo mucha capacidad de palabra. Eso no, la carne no sirve para nada. El espíritu es el que aprovecha, la carne no. En cambio, si voy con esta conciencia en la fe de que voy en nombre del Señor, de que yo soy su instrumento y de que quien habla es Él, quien toca los corazones es Él, quien convierte es Él, pues entonces sí, puedo esperar maravillas, puedo esperar grandes maravillas porque es la obra del Señor que utiliza instrumentos débiles, frágiles, pobres, pero vivir esto, esta es la misión de la iglesia. Entonces, cuando en nuestros días, por ejemplo, se dice, bueno, ¿qué pasa con nuestra iglesia? ¿Qué hay que renovar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que hacer? Pues habrá cosas que renovar, seguramente sí, que cambiar y que mejorar, yo no digo que no, pero a mi juicio el problema de raíz está aquí, está en una falta de sentido sobrenatural. Nos falta fe, nos falta un sentido sobrenatural. Porque si no hay este sentido sobrenatural, todos los medios y los métodos fracasan, no tienen eficacia por sí mismos. La gran reforma que tenemos que hacer en la iglesia y en nosotros mismos y en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y en todo, es vivir más de la fe, vivir de esta certeza. Como el Padre me envió, yo os envío. Por ejemplo, ante los males
del mundo. Es que vemos el mundo tan corrupto, tan perdido, etcétera, etcétera. Qué difícil. Pues no es ni fácil ni difícil. Es que si vamos en nombre del Señor, no hay ninguna dificultad. Jesucristo, dice San Juan en su primera carta, se manifestó para destruir las obras del diablo. En este mundo hay muchas obras del diablo, sí, pero Jesucristo se ha manifestado para eso y envía a su iglesia para eso. Somos todopoderosos para hacer el mal del mundo, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Cristo. Pero tenemos que saborear mucho esto. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y entonces ahí, mirándome, gozándome, contemplándome en esa realidad, porque fíjense que hablamos de la generación eterna del Verbo, el Verbo engendrado por el Padre, enviado al mundo en el momento de la encarnación, con toda la autoridad del Padre, con toda la fuerza divina, es el mismo que ahora nos envía a nosotros y que nos da el Espíritu Santo. Entonces, estamos plenamente capacitados. ¿Qué más queremos? La fuerza de Cristo y la fuerza de su Espíritu. Bien, entonces ahí contemplamos la misión de la Iglesia. Como Iglesia, el Evangelio de San Juan tiene algunas perspectivas muy bonitas en cuanto a ese horizonte eclesial, ¿no? Por ejemplo, en el relato que comentábamos esta mañana de la pesca milagrosa, hablaba de esa gran pesca, ese gran número de peces grandes, variados, y decía, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Es un indicio muy bonito que subraya ahí el evangelista para hablar de la unidad de la iglesia. No se rompe, igual que la túnica de Cristo, no se rompe. Echemos la suerte, no la dividamos, echemos la suerte. Era una túnica sin costura, de una sola pieza, no la rasguemos, echemos la suerte. Está hablando de la unidad de la iglesia, que Jesús subraya como algo tan importante hasta el punto de que en la oración sacerdotal del capítulo 17 es una de las insistencias, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros para que el mundo crea. Bueno, pues esta es la realidad de la iglesia enviada por Cristo. Esta es la misión de la iglesia que arranca de la Pascua de Cristo, de la resurrección de Cristo, arranca del don del Espíritu Santo. Y repito, en esta misión que Él nos confía, somos todopoderosos. Que para que la gente se convierta hace falta hacer un milagro, pues ¿por qué no? Si es conveniente o necesario, porque este pueblo, esta gente está muy dura, es conveniente o necesario que haya un milagro, pues el Señor lo hará. ¿Qué problema hay? Y así con todo. Bien, entonces ese es el primer aspecto de la misión. Unido a este, hay otra serie de textos, sobre todo en la última cena, en el discurso de la última cena, que utilizan la misma lógica. Vamos a verlo, pero incluso más detallada todavía. Dice Jesús en el capítulo 15, versículo 9, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Aludíamos en algún momento a este texto en cuanto a permanecer en el amor. Pero ahora subrayo esta expresión. Como el Padre me amó, yo os he amado. ¿Ven? Hay esa misma concatenación. Como el Padre me envió, yo os envío. Como el Padre me amó, yo os he amado. Entonces, ¿qué es la iglesia? Pues es la comunidad de los que reciben el amor de Dios en Cristo. Dios es amor, dirá San Juan en su primera carta, es la fuente de todo amor. ¿Y qué somos? Los amados, el discípulo amado. O sea, el discípulo amado es Juan, pero somos todos. El discípulo amado expresa la identidad de la iglesia y de cada uno de nosotros dentro de ella. Somos los amados. Como el Padre me amó, yo os he amado. La tarea, ¿cuál es? Permanecer en ese amor, no salirnos
de esa órbita del amor de Dios, dejarnos impregnar, empapar cada vez más de ese amor divino. Ahora, esta frase hay que completarla con otra que aparece también en el mismo discurso de la última cena, en 13:34, también en 15:12. Como yo os he amado, amaos unos a otros. ¿Se dan cuenta el encadenamiento, digamos, el proceso descendente? Como el Padre me amó a mí, yo a vosotros. Como yo a vosotros, vosotros unos a otros. Entonces, esto nos está enseñando justamente que la caridad es el núcleo, es el corazón de la vida de la iglesia, y por eso va a decir Jesús a continuación, en 13:35, en esto conocerán que sois discípulos míos. ¿Por qué? Pues porque podemos decir, la caridad es el icono de la Trinidad. Si es que el Padre me amó y yo os he amado, y como yo os he amado vosotros unos a otros, donde realmente se vive la caridad y reina la caridad, se está predicando a Dios, o sea, aunque sea sin palabras, se está reflejando el amor eterno del Padre que ama a su Hijo, que en su Hijo nos ama a nosotros y que se refleja en el amor mutuo. Entonces, por eso que la caridad no es una cosa como añadida, no sé, una asignatura más en nuestro camino cristiano, sino que está en el corazón, está absolutamente en el centro. En esto conocerán, o sea, esta es la identidad de la iglesia. Si la iglesia se vacía de caridad y se convierte en una ONG, pues esa no es la iglesia de Cristo. Supongamos que hiciésemos toda una serie, una organización perfecta, maravillosa, humanitaria, pero el corazón de los creyentes se ha vaciado de caridad. Pues simplemente una ONG que no refleja a Dios, que no lleva a Dios, que no cumple la misión, porque la misión es reflejar la caridad. Y al revés, si para reflejar la caridad hay que atender al pobre, al enfermo, al humillado, si para reflejar la caridad hay que dar de comer o hay que hacer cualquier otro servicio, esa tarea concreta será expresión de la caridad del Padre y de la caridad de Cristo. Será expresión, será reflejo. Entonces en esto conocerán que sois discípulos míos. Esta es la identidad, nuestra identidad. La caridad es el icono de la Trinidad y es el icono de Cristo también. Si volvemos al texto anterior de 20:22, Jesús decía, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el amor sino el Espíritu? O sea, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Cuando Cristo nos da el Espíritu Santo, nos está inundando con su amor. Por tanto, cuando escuchamos ese mandamiento de la caridad, lo primero que tenemos que mirar no es el mandato, la obligación, sino lo primero que tenemos que mirar es el don. Cuando Jesús dice, ámense unos a otros como yo, lo primero que hay que descubrir es, el Señor me está dando el Espíritu, me está infundiendo su capacidad de amar, su capacidad divina de amar, sobrehumana de amar, me la está infundiendo. Entonces, gozarnos en esto, gozarnos en el don de lo alto, en el don de la caridad de Cristo, que lógicamente Él querrá ir acrecentando constantemente. Supongo que eso lo han visto también al hablar en el examen de conciencia, el punto de la caridad, pero cómo la caridad supera todo amor puramente humano, natural, la filantropía, el amor en la familia, etcétera. La caridad es de otra calidad como yo, como el Padre. Y porque yo y porque el Padre. O sea, porque yo os he amado, amaos unos a otros. O sea, apoyados en ese amor mío, apoyados en que recibís ese amor mío, amaos unos a otros. Bien, ¿y cómo es este amor de Cristo?
no lo expresa en ese capítulo 13, con ese inicio tan solemne que ya mencionábamos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, tomando una toalla se la ciñó, echa agua, se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. ¿Se dan cuenta? Ahí es muy llamativo porque después de ese inicio tan solemne, hace unos actos tan triviales, tan simples, como agarrar la toalla, agarrar el agua, lavar los pies. ¿Qué nos está indicando con esto? Bueno, primero, el, eh, la indicación que aparecía al inicio de que es un amor hasta el extremo. Es un amor hasta el extremo. ¿Y qué quiere decir hasta el extremo? Pues lo explicará después en el capítulo 15, versículo 13, cuando dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué es el amor hasta el extremo? Dar la vida. Entonces, eso cuando lo aplicamos a nosotros, a la caridad fraterna, igualito. Yo ya me quedo tranquilo porque he terminado el día, me voy a descansar, hago mi examen de conciencia y digo, bueno, pues sí, no he hecho mal a nadie. Pero eso significa que he amado como Cristo, he vivido en disposición de dar la vida. ¿A qué he tenido que morir hoy por amor a mis hermanos? ¿A qué he tenido que renunciar? ¿Qué es lo que he tenido que sacrificar? ¿Qué me ha dolido? O sea, famosa frase de Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que te duela. ¿Qué me ha dolido hoy en el amor a mis hermanos? Pues bien, en esto consiste el amor de Cristo, el amor hasta el extremo en dar la vida. Y esta escena que Jesús realiza aquí, que es tan rica de contenido, que, eh, que expresa de esa manera tan clara y tan concreta y que produce repulsa en Pedro, no, 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 ni hablar. A mí eso no, no puedes tocarme. ¿Cómo vas a hacer eso tú? No puede ser. Pues esta escena tiene todo un significado porque en el fondo, ¿qué es? Es el dar la vida, en el fondo es hacerse siervo. O sea, esto es lo que Jesús hace, ponerse a los pies de los discípulos, era ponerse a los pies de una persona, era algo que era propio del esclavo. Hay un texto de los rabinos donde dice que lavar los pies ni siquiera un esclavo judío, que sea un esclavo extranjero, un gentil, un pagano. Es algo tan indigno que ni siquiera un hermano judío, que sea un pagano. Entonces, por eso es que a Pedro le repugna tanto, pero ¿cómo? Jesús se hace siervo, se hace siervo de los siervos, ese título tan bonito que tiene el Papa, siervo de los siervos. Esto es lo que ha hecho Jesús, siervo de los siervos. Y nos está indicando, por tanto, cuál es el camino de la iglesia, cuál es nuestro camino, hacernos siervos de los siervos. O sea, ese título del Papa debería ser el de todos nosotros. ¿Somos siervos de quién? De los siervos de Cristo. Entonces, esta escena, que no es un teatro, que está como reflejando lo que ha sido la vida de Jesús y lo que va a ser la muerte al día siguiente, esta escena recoge lo que es el estilo de la comunidad cristiana. Este es el camino, este es el estilo de la comunidad cristiana. Este es el icono de la comunidad cristiana, no solamente de lo que Cristo ha hecho, sino porque lo va a decir Jesús explícitamente en 13:12 en adelante, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis como yo he hecho, también vosotros lo hagáis. Y termina esta, esta explicación con estas palabras. Sabiendo esto, dichosos vosotros si lo cumplís. Bienaventuranza. Hay dos bienaventuranzas en el Evangelio de San Juan. Una es esta, dichosos vosotros si cumplís esto. La otra, en el texto que hemos visto en la mañana, aunque no he llegado a comentarla, de Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. ¿En qué consiste la alegría, la dicha para el evangelista Juan? En creer en Jesús, en creer aunque no veas, y en amar como Jesús y servir como Jesús. Esa es la fuente de la alegría, dichosos. Es curioso porque si por el otro día les decía de los títulos de Cristo, esas letanías de los nombres de Jesús, pero una tarea que pueden hacer si desean es ir sacando de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, todas las bienaventuranzas que hay. Son bastantes. En los Salmos, por ejemplo, hay varias. Para entender en qué consiste la felicidad, el camino de la verdadera felicidad. Así que tienen tarea. ¿Ya? Les dejo tarea para después del retiro. Eh, entonces, ahí está, dichosos, dichosos. Bien, tenemos entonces dibujada la misión de la Iglesia, en nombre de Jesús, como el Padre me envió, yo os envío. Esta misión que se concreta en la caridad como corazón de la vida de la Iglesia. Y finalmente, digamos también alguna palabra de la obediencia y de la pobreza. Bien, de la pobreza así explícitamente, el Evangelio, el cuarto Evangelio no habla, que yo recuerde, no hay ninguna mención así explícita a la pobreza. De la obediencia sí habla mucho, pero de la obediencia de Jesús al Padre. Solamente tres textos, pero ustedes pueden buscar otros muchos. En 6:38 dice Jesús, bueno, leo desde el versículo anterior, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y continúa diciendo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Bien, ¿qué subrayamos de este texto? Que Jesús ha bajado expresamente, al decir ha bajado, indica la encarnación, ha venido al mundo expresamente para esto, para cumplir la voluntad del Padre. Y aquí enganchamos otra vez con el tema del envío, de la misión. En la misión veíamos que se expresaba la autoridad del enviado, pero en la misión también se expresa la obediencia. La obediencia. Es decir, el enviado tiene que actuar de acuerdo a aquel que lo envía. Esto lo vemos en una figura muy concreta que puede ser, que por ejemplo San Pablo va a utilizar, y bueno, también en el Antiguo Testamento, que es la figura del embajador. Un país tiene un embajador en otro país. Ese embajador, ¿qué hace? ¿Hace lo que quiere? ¿Dice lo que quiere? No. Ese embajador en todo momento está representando a su gobierno. Y si hay algún conflicto, inmediatamente al embajador se le llama a consulta. A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque tu gobierno y tú son una sola cosa. Bueno, pues el enviado de Cristo, o sea, en este caso Jesús como enviado del Padre, y nosotros como enviados de Cristo somos una sola cosa con Él. Yo no puedo hacer algo distinto de lo que Cristo quiere. Esto vale para todo,
pero vale, por ejemplo, para nuestra fidelidad al Evangelio, a la palabra de Dios, a la tradición de la Iglesia. Yo no puedo decir lo que me venga en gana, yo no puedo inventarme nada, yo solamente puedo predicar lo que se me ha entregado, punto. San Pablo llega a decir, si alguien predica un evangelio distinto, sea anatema. Claro, que el enviado únicamente aquello que se le ha encargado. Y lo mismo de tantas otras cosas. El qué hacer o cómo no hacer. ¿Le parece a usted que hagamos la misa con galletas y Coca-Cola? Porque es más sabroso, seguro que va a venir más gente, se va a llenar de gente, ¿verdad? Pues no, o sea, no es eso lo que Cristo me ha encargado, ni la iglesia me encarga. Cristo lo ha hecho con pan y vino. No, pero la Coca-Cola es más sabrosa y no, además no emborracha. Y las galletas son dulces y todo. Y pues no. Entonces, y digo, eso vale para todo, ¿no? A la hora, por ejemplo, detalle muy concretito. Tú vas a hablar, bueno, sea en grupo, una catequesis, por ejemplo, o una clase de religión, o vas a hablar particularmente con una persona. ¿Qué tengo que decir? Pues, pues no lo sé. O sea, quiero decir, no sé lo que Dios quiere decir a esta persona en este momento de su vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en obediencia, en escucha, en obediencia. No sé si les habrá pasado pues, con catequesis o con otras cosas, pero a mí me ha pasado muchas veces que has preparado algo, voy a hablar de esto, llevas un esquema, todo lo cual, y después sale otra cosa muy distinta. Bueno, pues quizás eso otro era lo que la gente tenía que escuchar. ¿Por qué? Porque no es que como yo he preparado esto, sí o sí, y además les tengo que dar el esquema completo, que no quede nada porque me ha costado mi tiempo prepararlo, así que ya como sea tengo que soltarlo. Pues no, tengo que estar en obediencia a lo a lo que Él quiere, a lo que Él me dice. ¿Qué, Señor, qué quieres tú decir a esta persona en este momento? O a este grupo de personas. Bien, entonces, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es claro que en el caso de Jesús no hay una voluntad propia, ¿no? En el caso nuestro sí, porque tenemos nuestra voluntad desordenada, enferma, y entonces muchas veces nuestra voluntad no coincide con la de Dios. En el caso de Jesús no hay ese problema. Vive en perfecta y total sintonía con la voluntad del Padre. Pero en todo caso recalca esto, no es mi voluntad en cuanto mía, sino que es la del Padre. Vive en la dependencia total y continua. La segunda cita la tenemos en 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta frase tiene mucha tela que cortar. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Vamos a poner ejemplo del sacerdote. Supongamos que el obispo me encarga una tarea determinada. Supongamos que el obispo me encarga ser formador del seminario y yo como tengo tanta iniciativa y soy tan creativo, pues hago todo menos estar en el seminario. Pues simplemente no hago nada. No es que esté mal, no solamente es que esté mal desobedecer, es que simplemente no hago nada. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Es decir, lo que hago, lo hago en cuanto enviado. Si Cristo a través del obispo me está enviando a esta tarea, para eso tengo autoridad, para eso tengo misión, para eso tengo capacidad. Pero si yo me meto en otra tarea que no es la que él me encomienda, pues ahí no tengo autoridad ni capacidad y no produzco nada. Ay, pero este padre, qué genial es, la cantidad de cosas que hace, pero no está haciendo lo que tiene que hacer, no hace nada, en realidad no hace nada. Parece que hace porque mueve mucho, pero al final no está haciendo nada. Bueno, pues esta perspectiva me parece que es una de las perspectivas más radicales de la obediencia. No puedo hacer nada por mi cuenta. Ustedes se imaginan que Jesús hubiera dicho, una hipótesis de ciencia ficción, que hubiera dicho, bueno, el Padre ha preparado un plan de que yo vaya a la cruz, pero bueno, eso no me agrada mucho.
Yo creo que sería más interesante, pues, no sé, caer en paracaídas y que todo el mundo me aplaudiera y dijeran, ah, este sí que es el salvador del mundo. Bueno, pues en el fondo lo que la tentación del demonio, ¿no? Tírate desde arriba del templo y ya verás cómo los ángeles te reciben y no va a pasar nada y ya todos se van a convertir. Pues no, ese es el plan del Padre. El plan del Padre es que el Hijo dé la vida y muera y se entrega hasta el extremo. Entonces, aquello hubiera sido inútil, ineficaz. Que Jesús hubiera llevado aplausos, sí, pero no hubiera hecho la redención, no hubiera realizado el plan del Padre. Bien, no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Si enviado por Cristo en su nombre soy todopoderoso, lo puedo todo, si me salgo de ese envío, no puedo nada. No puedo hacer nada por mi cuenta. Me desengancho de él. Este es el valor, la importancia de la obediencia. Me desengancho de él. No puedo hacer nada. Fíjense que esto, bueno, incluso a nivel humano, tiene, incluso a nivel humano se puede entender, ¿no? Imaginen en un equipo de fútbol que hubiera un jugador genial, pero no actúa conjuntamente con el equipo. Es tan genial que hace lo que él le parece, no lo que el entrenador le encarga para que el equipo pues al final no hace nada. O sea, de vez en cuando hará alguna genialidad, pero el equipo no gana. O un ejército donde un soldadito dijera, bueno, pues ahora, no sé, pues me ha dado por disparar para allá, ¿no? Pero que el frente está allí, ¿no? Pero es que me gusta disparar allí porque, pues no hacen nada, absolutamente nada. Bueno, en el plano espiritual, ciertamente esto es así, no hacemos nada. La tercera cita, 4:34, ya la mencionábamos en el diálogo de Jesús no exactamente con la samaritana, sino con los discípulos, cuando vienen, le traen de comer y Jesús dice, yo tengo un alimento que vosotros no sabéis, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esto es lo que le alimenta a Jesús, esto es lo que le llena, esto es lo que le satisface a Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, no pensemos que la obediencia es algo como que nos tiene que cargar o fastidiar, no, es realmente o está llamado a ser lo que nos alimenta, lo que nos enriquece, lo que nos construye. Bien, y podemos decir que esta obediencia de Jesús arranca de su condición de hijo, porque, o sea, no es una obediencia servil, es la obediencia del hijo que viene del Padre y que recibe todo del Padre y que vuelve al Padre. Es una obediencia filial. Nuestra obediencia tiene que ser también así, ¿no? Obediencia filial no significa que hago lo que me da la gana. Como soy hijo, ya pues hago mi capricho, ¿no? Como los niños consentidos. No, quiere decir que no vivo una obediencia servil. Es una obediencia amorosa, pero es obediencia. Bien, y hago una pincelada acerca de la pobreza. Ya decía que, por lo menos que yo recuerde, no hay en el Evangelio de San Juan alusiones a la pobreza, pero, pero podemos eh, anotar algunos detalles que nos hacen entender, aunque no utilice esta palabra, pero nos hacen entender el misterio de la pobreza de Jesús y por tanto también de la nuestra. El hecho de la encarnación. En 1:14, el verbo se hizo carne. ¿Qué mayor pobreza que esa? Ya decíamos que la palabra carne significa el ser humano en cuanto frágil, limitado, etc. ¿Qué mayor empobrecimiento? Hay textos de los padres de la iglesia donde conjugan estas cosas. El inmortal que se hace mortal, el todopoderoso que se hace débil, el omnipresente que se hace limitado. Bueno, pues es así. La encarnación es un empobrecimiento. Es el empobrecimiento radical del Hijo de Dios, que para salvarnos ha entrado por ese camino del empobrecimiento, se hizo carne. Si seguimos más adelante en todo su ministerio,
hay también una pobreza que se expresa o se descubre recorriendo el Evangelio en la incomprensión, en el rechazo, etcétera. No ha seguido Jesús un camino de aplausos, sino que desde el primer instante encuentra la terquedad, la obstinación, el rechazo, pues todo eso. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. También es una pobreza. No será una pobreza material, pero es una pobreza mucho más profunda que el Hijo de Dios ha querido vivir. Y está la pobreza de la cruz. En ese relato del capítulo 13, cuando el lavatorio de los pies nos dice cómo Jesús se quita los vestidos. Y las palabras que utiliza es la misma que cuando habla de la vida. Jesús se despoja de los vestidos como se va a despojar de la vida. Entonces, la cruz, ciertamente San Juan hemos visto que subraya en la cruz el aspecto de glorificación, así como un San Marcos, por ejemplo, presenta todo el aspecto de descarnado, lo terrible de la cruz, de la humillación de Jesús. San Juan hemos visto que presenta el aspecto de la gloria, pero no deja de ser humillación objetiva, que a uno le quiten la vida, que lo condenen a muerte injustamente, etcétera, etcétera. No cabe mayor pobreza. Es esta la dimensión de la pobreza que Jesús ha vivido. Y esta pobreza, como también su obediencia, se enraiza en su condición de hijo, en su condición de verbo. Jesús es pobre porque es el hijo, porque es el verbo. Es decir, es aquel que depende del Padre, es aquel que lo recibe todo del Padre. En esta relación de la Trinidad, el Verbo es eso, es el que recibe, es Dios igual que el Padre, pero todo su ser lo tiene como recibido. Jesús como hombre, todo su ser lo tiene como recibido. ¿Qué mayor pobreza cabe? Todo es don, absolutamente todo. No es propietario. El Padre es fuente, es Dios como fuente, pero el verbo y Cristo como hombre, todo es recibido, todo es don. Vive, por así decir, constantemente de la limosna del Padre. Bien, y luego también el mismo uso de los signos pobres que vemos a lo largo del Evangelio, como Jesús no ha querido obrar aparatosamente, por ejemplo, cuando después de la multiplicación de los panes quieren coronarle rey y huye, se va. Los apóstoles debió sentarle bastante mal eso. Que ahora, por fin, la oportunidad de que la gente reconozca quién es nuestro maestro, le van a coronar rey. Y ahora va y huya, se va huyendo al monte. Pero esto no es serio. Pues es constantemente esta huida de la gloria humana, de los aplausos, de los triunfos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el estilo de Jesús, es un estilo de pobreza que, como ven, va más allá de la pobreza material. Los evangelios sinópticos hablan también de la pobreza material de Jesús, San Pablo hará alusión también a ella, pero aquí hablamos de esta otra pobreza más radical que es la que Jesús ha vivido y que nos invita, por tanto, también a nosotros a vivir. Contemplando esta pobreza del verbo, entendemos como nuestra propia pobreza y nos sentimos atraídos a imitarle, a parecernos a él, a dejarnos contagiar por sus mismas actitudes de pobreza y de obediencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.